Millonaria se casa con portero para salvar escuela. Lo que hizo en su boda sorprendió a todos. Era un día como ningún otro en la ciudad. Entre el murmullo del tráfico y los gritos de los vendedores en las calles, una noticia comenzó a correr como pólvora. Sofía, la multimillonaria conocida por su generosidad, había decidido casarse con Carlos, el portero del edificio. Pero eso no era todo. Su boda no era solo una celebración de amor, sino un acto desesperado para salvar una escuela en peligro. De cierre. La escuela, un refugio para niños en una comunidad marcada por la desigualdad, estaba a punto de ser demolida por una fría agente inmobiliaria que soñaba con lujosos condominios en su lugar. Esa mañana, los rumores flotaban en el aire como aves al vuelo, llenos de promesas y asombro. Los equipos de noticias se agolpaban junto a la entrada de la iglesia, donde una gran multitud se reunió, ansiosa por ser testigo de esta peculiar unión. Sofía llegó en un lujoso coche blanco, brillando bajo el sol, pero su vestido no era el típico de una novia rica. Optó por algo más sencillo, un vestido de tela ligera y un toque de nostalgia, que resonaba con sus humildes raíces. La gente murmuraba, los ojos se abrían como platos, y las cámaras no paraban de hacer clic. «Increíble, no puedo creer que ella se case con él», decía una mujer, mirando a Carlos, quien esperaba nervioso con su traje un poco ajustado, y sin saber cómo controlar la situación. El aire estaba cargado, de emoción, pero también de incertidumbre. ¿Por qué un amor tan dispar? ¿Qué había detrás de esta unión tan inusual? Sofía tomó la mano de Carlos con una fuerza inesperada y en el altar, con todo el mundo mirando, reveló un secreto que dejó a todos sin aliento. Ella había sido alumna de la misma escuela que hoy estaba en peligro. «No puedo permitir que lo que me dio esperanza y futuro desaparezca», declaró, su voz firme, pero temblando de emoción. La multitud cayó en un silencio asombroso. Algunos miraban a Carlos, tratando de descifrar su reacción. Otros se sonreían entre sí, sintiendo la valentía de Sofía. Pero en secreto, Carlos guardaba su propio secreto. En el fondo, sabía que estaba vinculado al dueño de la inmobiliaria detrás del cierre de la escuela. Un hombre frío con poderes que nadie podía imaginar. «Si la verdad sale a la luz, todo estará perdido», pensó, el miedo apretando su pecho como una garra. Mientras su amor florecía, la sombra de su pasado amenazaba con caer sobre ellos. El eco de la ceremonia se desvanecía cuando la agente inmobiliaria, al tanto del romance, empezó a tramar su venganza. El amor de Sofía y Carlos, esa unión improbable, sería puesto a prueba por la codicia y la manipulación. Cuando el secreto al fin estallara, ¿podrían resistir el desafío? La mirada de los presentes oscilaba entre sorpresa y expectativa, y cada susurro alimentaba la tensión. La historia apenas comenzaba, y el futuro de la escuela, así como su amor, pendía de un hilo. «Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa. Incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. El eco de la ceremonia aún flotaba en el aire, impregnando el ambiente con un sentimiento de esperanza y amor. Sin embargo, mientras Sofía y Carlos compartían sus votos, el murmullo del público se apagó abruptamente. Una figura conocida emergía entre la multitud, y el corazón de Carlos se detuvo. Era Laura,
su hermana, quien había estado ausente durante años debido a una relación complicada con su familia y el oscuro mundo de la inmobiliaria. Su rostro estaba pálido, pero su mirada era intensa, llena de secretos a punto de estallar. Cuando Sofía terminó su discurso conmovedor, Laura irrumpió en la iglesia, rompiendo la solemnidad del instante. «Carlos, tienes que escucharme», gritó, su voz resonando como un trueno en el silencio atónito de los presentes. Sofía giró su cabeza, confundida, mientras el público comenzaba a murmurar, emoción y curiosidad mezclándose en el aire. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Carlos, la preocupación apoderándose de su rostro. «¿Por qué no me dijiste que ibas a venir?». Laura, jadeando, avanzó rápidamente hacia el altar, su cuerpo tembloroso por la agitación. «No tienes que casarte con ella. No sabes la verdad sobre Sofía. No es solo una millonaria generosa. También es parte del problema. Su padre es el dueño del edificio que quiere demoler la escuela. Ella está involucrada». El aire se volvió denso. Los murmullos en la congregación aumentaron, y la multitud parecía moverse como un solo organismo, respirando con expectativa. Los ojos de Carlos se abrieron aún más mientras la confusión y el pánico comenzaron a apoderarse de él. «¿Qué? ¿De qué estás hablando, Laura?», insistió, su voz quebrándose. «Es verdad, Carlos. Destruyeron la escuela que amamos para sus propios intereses, para construir esos condominios. Sofía ha estado tratando de frenarlo, pero su padre tiene una influencia que no puedes imaginar. Por eso estoy aquí, para advertirte». Laura temblaba, pero su mirada era clara. Sofía, en cambio, parecía congelada en el tiempo, el pálido rostro reflejando incredulidad y horror. «Cállate, Laura. No puede ser cierto», respondió Sofía, su voz un hilo quebrado. Pero la intensidad de su mirada no podía sostener el peso de la mentira. «No puedes ocultar la verdad para siempre», insistió Laura, mirando a Carlos. «Este romance es solo un alivio temporal. Debes decidirte. ¿Quieres un amor que se construya sobre mentiras? Tú conoces el pasado, y tu futuro debería ser mejor que una farsa». La multitud estaba en ebullición, cada par de ojos viajando entre Sofía y Carlos, buscando respuestas a un enigma enredado. Carlos sintió un torbellino de emociones chocar dentro de él, su corazón y su mente en total disonancia. «No, no puede ser cierto. Favor, Sofía, dime que es una locura», suplicó, buscando en su mirada la verdad que tanto necesitaba. Finalmente, el silencio se hizo en la iglesia, solo roto por el sonido de su corazón latiendo fuerte en su pecho. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, dio un paso atrás, incapaz de encontrar las palabras para defenderse. «Carlos, yo solo quería salvar la escuela. No sabía que...». Antes de que pudiera terminar, un grito atronador resonó desde el fondo, interrumpiendo el conflicto emocional. La puerta de la iglesia se abrió de golpe, y un grupo de personas, todas con camisetas que decían «Salvemos nuestra escuela», irrumpieron en la sala. Allí estaba el hijo de un antiguo profesor, un niño que había sido salvado de la calle gracias a esa escuela, con lágrimas en los ojos y un megáfono en la mano. «No dejaremos que cierren la escuela de nuevo. Lucharemos contra esto», gritó. Y justo así, la boda que iba a ser un símbolo de amor se convirtió en el epicentro de un choque de verdades, un laberinto de secretos, traiciones y distracciones que acabaría por desencadenar una lucha que nadie esperaba. Carlos miró a Sofía, buscando respuestas en esa mirada desbordante de confusión. ¿Sería capaz de amarla a pesar de todo? ¿O la mentira había destruido lo que pudieron construir juntos? La multitud se volvió un mar de emociones, y el futuro que parecía claro se sumía en la oscuridad. La historia apenas comenzaba,
Y las revelaciones de ese día dejarían a todos preguntándose qué camino tomarían a continuación, con un sentido de urgencia palpable, ya que el destino de la escuela y el futuro de su amor pendían de un hilo cada vez más frágil. El eco de la ceremonia aún flotaba en el aire, impregnando el ambiente con un sentimiento de esperanza y amor. Sin embargo, mientras Sofía y Carlos compartían sus votos, el murmullo del público se apagó abruptamente. Una figura conocida emergía entre la multitud y el corazón de Carlos se detuvo. Era Laura, su hermana, quien había estado ausente durante años debido a una relación complicada con su familia y el oscuro mundo de la inmobiliaria. Su rostro estaba pálido, pero su mirada era intensa, llena de secretos a punto de estallar. «Carlos, tienes que escucharme», gritó Laura, su voz resonando como un trueno en el silencio atónito de los presentes. Sofía giró su cabeza, confundida, mientras el público comenzaba a murmurar, emoción y curiosidad mezclándose en el aire. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Carlos, la preocupación apoderándose de su rostro. «¿Por qué no me dijiste que ibas a venir?». Laura, jadeando, avanzó rápidamente hacia el altar, su cuerpo tembloroso por la agitación. «No tienes que casarte con ella, no sabes la verdad sobre Sofía. No es solo una millonaria generosa, también es parte del problema. Su padre es el dueño del edificio que quiere demoler la escuela. Ella está involucrada». El aire se volvió denso. Los murmullos en la congregación aumentaron, y la multitud parecía moverse, como un solo organismo, respirando con expectativa. Los ojos de Carlos se abrieron aún más mientras la confusión y el pánico comenzaron a apoderarse de él. «¿Qué? ¿De qué estás hablando, Laura?», insistió, su voz quebrándose. Laura miró a Sofía con desesperación. «No me creas a mí, pregúntale. Pregúntale de la vez que su padre vino a hablar con la junta del colegio. Él quiere construir esos condominios a toda costa». La mirada de Sofía se volvió sombría, pero antes de que pudiera responder, un grito atronador resonó desde el fondo, interrumpiendo el conflicto emocional. La puerta de la iglesia se abrió de golpe, y un grupo de personas, todas con camisetas que decían «Salvemos nuestra escuela», irrumpieron en la sala. Allí estaba el hijo de un antiguo profesor, un niño que había sido salvado de la calle gracias a esa escuela, con lágrimas en los ojos y un megáfono en la mano. «No dejaremos que cierren la escuela de nuevo. Lucharemos contra esto», gritó. Y justo así, la boda que iba a ser un símbolo de amor se convirtió en el epicentro de un choque de verdades. Carlos miró a Sofía, buscando respuestas en esa mirada desbordante de confusión. «¿Es cierto, Sofía? ¿Me ocultaste esto?», preguntó, su voz tensa, con el corazón latiendo al ritmo del caos que se desataba a su alrededor. «Carlos, no», comenzó Sofía, mas su declaración se ahogó en el clamor de la multitud. Laura aprovechó la oportunidad y gritó: «Él está tratando de salvar la escuela. Tus acciones ahora podrían destruir la vida de muchos». La frase cortó el aire como un cuchillo, pero la tensión creció cuando la agente inmobiliaria, una mujer fría con una sonrisa calculadora, apareció a su lado. «¿Por qué no les cuentas a todos el verdadero motivo de tu compromiso, Sofía?». La multitud contuvo la respiración. Sofía se quedó inmóvil, el rostro lívido. «No tengo nada que ocultar», dijo, pero su voz temblaba. «Solo quería ayudar». «¿Ayudar? ¿Con este engaño?», interrumpió Laura, su voz repleta de dolor. Y en ese momento, el niño del megáfono dio un paso adelante. «Sofía, tú solo eres otra parte de este juego. Tu padre es el enemigo», gritó, dejando caer el megáfono, sus palabras resonando como un eco aterrador en los corazones de todos. Era un giro inesperado. Sofía parecía desvanecerse mientras el peso de la revelación la abrumaba.
Las miradas se cruzaron, y en el aire flotaba una pregunta. ¿Cómo podían confiar en ella? ¿Cuál era el verdadero plan detrás de su amor? Carlos, buscando respuestas, intentó acercarse, pero una sombra se posó sobre él. El hijo de aquel antiguo profesor se levantó y entre sollozos añadió: «Sofía, tu lucha no es nuestra lucha. Nos has traído esperanza, pero ¿a qué precio? No somos tus peones». El ambiente se volvió una tormenta de voces, el clamor alcanzando su punto culminante. Carlos sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Era este el amor que había creído conocer? Las palabras de Laura resonaban en su mente, cada vez más intensas, como un eco que no podía silenciar. La luz se desvanecía de su mundo, mientras el futuro se tornaba oscuro. Y entonces, cuando Sofía abrió la boca para explicar, un estallido repentino interrumpió el caos. Un grupo de desconocidos irrumpió en la iglesia, armados y gritando que la escuela no sería cerrada. La atmósfera se transformó por completo. Los corazones latían con fuerza y el miedo se entrelazaba con la rabia. ¿Qué estaba pasando? La historia apenas comenzaba, y lo que se desató a continuación dejaría a todos preguntándose qué camino tomarían a continuación, con un sentido de urgencia palpable. El destino de la escuela y el futuro de su amor hendían de un hilo cada vez más frágil. El eco de la ceremonia aún flotaba en el aire, impregnando el ambiente con un sentimiento de esperanza y amor. Sin embargo, en ese momento de quiebre, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe y un aluvión de gritos rasgó la atmósfera. Un grupo de manifestantes irrumpió, sus camisetas emblazonadas con «Salvemos nuestra escuela», resonando como un grito de guerra. El pulso se aceleró y el miedo arrasó el lugar. Todos giraron hacia la entrada, paralizados por la sorpresa. «No dejaremos que destruyan nuestro futuro», gritó uno de los jóvenes, su cara iluminada por la rabia y la determinación. Su voz se elevó sobre el caos, pero el verdadero clamor surgió cuando detrás de la muchedumbre se alzó otra figura. Era el padre de Carlos, un hombre conocido no solo por su conexión con la escuela, sino también por sus difíciles relaciones con el mundo inmobiliario. La mirada de Carlos se encontró con la de su padre y en un instante comprendió que mucho más estaba en juego. «Carlos, sal de aquí ahora mismo. No te dejes envolver en esta locura», ordenó su padre con una voz desgarradora, el miedo estampado en su rostro. Pero el joven no podía moverse. La confusión en su corazón aumentaba. ¿Era su amor con Sofía una trampa? Un torrente de preguntas asaltó su mente, su futuro tambaleándose. Mientras tanto, Sofía, visiblemente afectada, retrocedía, dulzura perdida entre la tormenta de revelaciones. «Carlos, escúchame. No quise que esto terminara así», imploró. Pero sus palabras fueron ahogadas por el rugido de la muchedumbre. Un ruido ensordecedor estalló cuando un grupo de hombres, armados con pancartas y escudos improvisados, comenzó a empujar hacia adelante. «¡Basta de mentiras! Sabemos lo que planeas, dueño de la inmobiliaria», gritó uno de los manifestantes, señalando con furia a la gente que había estado en la ceremonia. La multitud, enardecida, empezó a gritar y empujar. Carlos sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No solo. Era un conflicto por la escuela. Era una pelea por su propia identidad. Y en medio de todo, la figura de Laura volvió a cobrar protagonismo. «Carlos, escucha. Hay algo que necesitas saber. Todo esto tiene que ver con el pasado oscuro de Sofía», dijo con voz entrecortada. Pero justo en ese instante, un estruendo resonó. El hijo del antiguo profesor que había irrumpido antes se cayó al suelo, el pánico reflejado en sus ojos. «¿Qué está pasando?». La pregunta se suspendió en el aire, pero el silencio se tornó sepulcral de repente.
Un hombre desarrapado, empujado por la desesperación, se abalanzó desde la parte trasera de la iglesia y gritó: «Tu padre está detrás de todo esto, Sofía. Él pagó para cerrar la escuela y convertirla en condominios». Las palabras impactaron como un rayo, atravesando el aire cargado de tensión. Sofía quedó paralizada, su mundo desmoronándose a su alrededor. «No, eso no es cierto», trató de defenderse, pero el peso de las revelaciones aplastaba cualquier intento de falsedad. Todos estaban mirando, sus miradas llenas de juicios, la rabia y la traición fluyendo entre la multitud. Carlos, entre el horror y el asombro, se volvió hacia Sofía. «¿Es eso verdad, Sofía? Dímelo». La urgencia en su voz lo hizo temblar. ¿Cómo podía ser que ella estuviera tan profundamente implicada en la trama que había buscado desenmascarar? Sofía, entre lágrimas, finalmente susurró: «Carlos no sabía que mi padre estaba tomando esas decisiones. Solo quería ayudar a la escuela». Pero ya no había espacio para las excusas. La multitud se volvió un mar de gritos y acusaciones, la atmósfera cargada de traición y esperanza. En ese momento, de la nada, una figura familiar emergió entre la multitud. Era el abuelo de Sofía, un anciano de mirada sabia y quebrantada, que se metió entre el tumulto. «Detente. La verdad no es lo que parece. Sofía no es la enemiga. Ella es la clave para salvar la escuela». Los murmullos se apaciguaron, y la atención se centró en él, un rayo de luz en medio de la oscuridad. Pero, antes que nadie pudiera preguntar, el hombre continuó: «Su padre no siempre fue así. Hubo un pacto que se formó hace años, un tratado con el diablo. Todo lo que está pasando ahora es parte de un plan mucho más grande». El impacto de sus palabras colisionó con la expectativa del público. ¿Qué pacto? ¿Qué diablo? La revelación dejaba más preguntas que respuestas, y a medida que la tensión aumentaba, el futuro de la escuela y de todos los presentes pendía de un hilo aún más frágil. ¿Quién podía ser de fiar? ¿En quién podían confiar? La incertidumbre se apoderó del aire mientras todos esperaban, conteniendo la respiración, el destino aún sin revelar. El abuelo de Sofía seguía hablando, y su voz se proyectaba con una firmeza inesperada, como si tuviera poder sobre la multitud que comenzaba a calmarse. «El pacto al que me refiero es más oscuro de lo que imaginas. Tu padre no es el único involucrado. El negocio de la construcción tiene raíces que se hunden en este mismo lugar». Carlos apenas podía procesar lo que escuchaba. Su corazón latía con fuerza, y la mirada de Sofía sobre él se convirtió en una mezcla de desesperación y esperanza. «¿Qué significa eso, abuelo?», preguntó, casi a punto de llorar. «¿Estamos atrapados en un juego del que no sabemos nada?». Sofía se giró hacia su abuelo, buscando respuestas, pero el anciano, con su voz temblorosa, continuó: «Los contratos que firmó tu padre son antiguos. Años atrás, este edificio iba a ser transformado en un refugio para la comunidad, pero los intereses cambiaron. Sofía, tus buenas intenciones se han convertido en el plan de alguien más». Un murmullo recorrió la multitud, y de repente se escuchó un estruendo. Alguien en la parte trasera de la iglesia se cayó al suelo, y un grupo de hombres enmascarados entró, armados y gritando: «Nadie se va a mover, nadie va a cerrar la escuela», clamó uno, con una voz autoritaria que resonó como un disparo. El caos estalló. Las personas comenzaron a correr, y Carlos sintió un nudo en la garganta. Sofía se aferró a su brazo con fuerza. «No, esto no puede estar pasando», exclamó, pero él no pudo apartar la mirada del grupo que avanzaba. «¿Por qué esto está sucediendo?», preguntó, su confusión mezclándose con el miedo. El hombre que había gritado, líder de los invasores, se acercó a ellos. Tú eres la razón de la desesperación de esta comunidad», dijo señalando a Sofía. «Tu familia ha traicionado a todos aquí».
todos aquellos que tienen esperanzas de un futuro mejor. Has sido parte de la mentira. No soy parte de nada, gritó Sofía, sus ojos abiertos como platos. Solo quería ayudar. La multitud comenzó a murmurar, cada vez más horrorizada. Carlos sintió que el mundo se estaba desmoronando. La revelación se había convertido en caos, y de repente su mano temblando fue retirada de la de Sofía. Entonces su hermana Laura dio un paso adelante, y con voz resonante exclamó: «Es hora de la verdad, Sofía. Siempre has estado en la sombra de tu padre, jugando un papel que no eligió. Todo fue planeado para desalentar la lucha. No se trata solo de un edificio, se trata de vidas». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Sofía. ¿Cómo podía haber llegado a tal punto? Carlos sintió un giro en su pecho. Una mezcla de amor y desasosiego le arrugaba el corazón. «Entonces, ¿qué hago ahora?», preguntó Carlos, cada palabra saliendo como si le costara. «¿Qué hacemos al respecto?». La multitud mantenía la respiración, y el intruso continuó: «No podemos permitir que este juego continúe. Ustedes deben decidir de qué lado están. Sofía, es hora de enfrentar a tu padre». «¿Enfrentarlo?», susurró Sofía, y la idea de desvelar todas las verdades escondidas parecía aplastarla. Pero antes de que pudieran pensar en una respuesta, un nuevo grito resonó: «No se detengan por ella. Destruyan todo lo que han construido». La voz provenía de un antiguo socio de su padre, otro hombre del que nadie había hablado. Carlos se giró, notando que su mirada reflejaba la misma sed de venganza que había estado en todos ellos. «Nos han usado como peones durante demasiado tiempo. Este es nuestro terreno, nuestra vida», gritaron los hombres mientras comenzaban a avanzar hacia el altar, la incertidumbre llenando el aire. «Basta, deténganse ahora», gritó Carlos, pero su voz fue ahogada por el clamor. La atmósfera era de una tensión desesperante. Sofía se puso frente a él y juntos enfrentaron a la multitud, su amor desafiando una tormenta que pronto podría arrasar con todo. En ese momento, una luz brillante irrumpió de la puerta principal. Era la policía, y de repente un nuevo escenario de caos se desató. Las armas, la rabia, todo estalló en un frenesí de conflicto. «Todos al suelo, nadie se mueva», gritaron los oficiales, y Carlos sintió que el tiempo se detenía. La confusión reinaba, y mientras miraba a Sofía, se dio cuenta de que todo lo que conocía sobre ella, sobre su familia y su amor, estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Podrían sobrevivir a esta tormenta? ¿O las verdades que emergen el día de su boda destruirían la esperanza que habían forjado? Nadie podía prever lo que vendría. La angustia apenas comenzaba. El caos en la iglesia se intensificó. La policía había llegado, pero la atmósfera ya era explosiva. Sofía y Carlos se miraron, el miedo y la confusión reflejados en sus ojos. La multitud alrededor de ellos parecía estar en un frenesí total. Los gritos se mezclaban con los ruidos de la lucha, denunciando el miedo que llenaba el aire. Sofía, temblando, apretó la mano de Carlos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro entre el clamor. Él no sabía qué responder. Todo lo que pensó que sabía sobre su vida, su amor y su familia se estaba desmoronando ante sus ojos. Pero antes de que pudieran encontrar una solución, de repente un estruendo sordo resonó en el aire, y todos se detuvieron. Un hombre que había estado en las sombras salió a la plena luz del caos, con una chaqueta negra que lo hacía parecer aún más amenazante. Era un rostro conocido, el padre de Carlos. Nadie sabía que había llegado. «¡Detengan esto!», gritó, avanzando con determinación. Carlos sintió que el corazón le dolía. «¿Qué estás haciendo aquí, papá?», demandó, casi al borde de las lágrimas. «¿Eres parte de esto también?». El hombre lo miró, y en sus ojos había una mezcla de dolor y resolución. «No lo entiendes, hijo. He hecho lo que he tenido que hacer para protegerte».
para proteger a la comunidad. Pero todo ha cambiado. Sofía, en un instante de claridad, interrumpió. ¿Protegernos de qué? ¿De qué hablas? El silencio se hizo en la iglesia. Todos contenían la respiración, asimilando su declaración. Lo que no sabes es que tu padre y yo, comenzó a decir el padre de Carlos. Pero antes de que pudiera continuar, el hombre enmascarado que había irrumpido anteriormente se acercó, lleno de rabia. Basta de mentiras, es hora de enfrentarlo todo. El padre de Carlos se volvió hacia él, y el aire se llenó de tensión. ¿Sabes más de lo que piensas? No tienes idea de lo que está realmente en juego aquí, replicó, su voz llena de autoridad. ¿Qué significa eso?, gritó Carlos, sintiendo que su mundo se desvanecía. Dime la verdad. La multitud comenzó a susurrar. La confusión reinaba. La situación era crítica, pero el hombre enmascarado, desafiando el silencio, levantó la voz. Los secretos de tu padre no solo afectan a tu familia, afectan a todos nosotros. Él es parte de un plan mucho más grande, Carlos. Él está en la junta. Él está vendiendo la educación de nuestros hijos para hacer dinero. Todo el mundo sabe que la demolición de la escuela fue su idea, y tú no has visto nada todavía. De repente, Sofía sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Es cierto, Carlos? ¿Tu padre está involucrado en esto? La incredulidad y el miedo se mezclaron en su tono. Carlos no podía creer la revelación. Su propio padre, el hombre a quien había admirado, se había convertido en el mismo enemigo que intentaban combatir. ¡Oh! Él no puede ser parte de eso, respondió Carlos, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Dímelo, dime que no es cierto. Pero el padre, en un tenso silencio, simplemente bajó la mirada, incapaz de sostener el fuego de su mirada. Hay cosas que no puedes entender, solo traté de protegerte, pero esto ya no se trata de nosotros. La verdad se hacía cada vez más evidente. Sofía, de todo lo que había dado por cierto, sintió su mundo tambalear. Entonces todo lo que hemos hecho ha sido en vano. ¿No hay forma de salvar la escuela? No, no lo sé, admitió Carlos, su voz quebrándose. El estampido de la policía interrumpió, y el caos estalló nuevamente. Los gritos y el movimiento regresaron. La situación se volvió aún más peligrosa, y cuando parecía que todo estaba perdido, un estruendo resonó desde la parte trasera de la iglesia. Un grupo de hombres desconocidos había comenzado a disparar al aire, como si quisieran hacer valer su control. Nadie se mueve. Esto es nuestra última oportunidad de luchar. La tensión en la iglesia se transformó en una tormenta de pánico. Carlos y Sofía se miraron, preguntándose si alguna vez podrían encontrar la forma de salir de su trágica y complicada historia. La verdad brotaba por todas partes, pero el verdadero desafío estaba apenas comenzando. ¿Podrían enfrentarse a sus propios demonios y a la batalla por el futuro de la escuela antes de que sea demasiado tarde? Cada decisión que tomaran a partir de ese momento cambiaría sus vidas para siempre. El caos se intensificaba en la iglesia. Los gritos y el ruido de las sirenas resonaban por todo el lugar, llenando el aire de una tensión palpable. Sofía y Carlos se miraron agitados, y por un momento el mundo a su alrededor se desvaneció. ¿Cómo habían llegado a esto? La verdad, cruda y aterradora, estaba a punto de estallar. ¡Nos están usando!, gritó el hombre enmascarado, apuntando a aquellos que estaban detrás de la manifestación. Tu padre no es un salvador, Sofía. Él es parte del problema. La multitud comenzó a murmurar, su confusión transformándose en indignación. Carlos sintió que su estómago se apretaba. Era demasiado para asimilar. Carlos, yo no sabía, comenzó a decir Sofía, pero las palabras se atoraron en su garganta. El miedo la invadía, y él podía ver la angustia en sus ojos. Ella había intentado hacer algo bueno, pero todo se había salido de control. No hay tiempo para buscar culpables, intervino el abuelo de Sofía con voz firme.
Lo que necesitamos ahora es unidad. Si entre todos luchamos, aún podemos salvar la escuela. La serie de gritos y revuelos que estalló después despertó un ímpetu en la comunidad. Sí, por nuestros hijos, resonó en el aire, y Carlos sintió que un nuevo sentido de propósito llenaba la habitación. Había que actuar pronto. Resolvieron enfrentar la adversidad juntos, y en ese instante se sintió la esperanza renacer entre todos ellos. «Vamos a luchar por lo que es nuestro», gritó Carlos, levantando el puño en alto. Sofía lo observó. Su corazón latía con fuerza ante la determinación de él. Quizás aún había una oportunidad. Quizás podrían unir fuerzas y hallar la verdad, exponer las acciones de su padre de una vez por todas. El caos reinante se transformó en una movilización masiva hacia la salida. La gente se agolpaba detrás de Carlos y Sofía, listos para hacer frente a todo lo que se interpusiera en su camino. La policía estaba allí, atenta, pero también percibía una chispa de cambio en el aire. De repente, el padre de Carlos se acercó, su mirada ahora decidida. «Si van a luchar, estaré de su lado. Es hora de que la verdad salga a la luz, y yo asumiré las consecuencias». La multitud se detuvo incrédula. Era su padre, el hombre que había estado en el centro de todo. «No voy a dejar que destruyan lo que nos pertenece», agregó, con un tono lleno de resolución. La tensión se pudo cortar con un cuchillo. Sofía y Carlos intercambiaron miradas, comprendiendo que a pesar del dolor y la traición, había un camino hacia adelante. Juntos decidieron que aceptarían la verdad y lucharían por el futuro de la escuela. La multitud comenzó a corear, unida en un solo grito de esperanza. «Salvemos nuestra escuela, salvemos nuestras vidas», resonó en toda la iglesia, un coro de voces que elevaba las almas. La lucha apenas comenzaba, pero Carlos sabía que, con cada paso, se acercaban a la verdad, decididos a desafiar cualquier obstáculo. Mientras la escena se transformaba en un estallido de unidad, Sofía y Carlos se apretaron de la mano. Compartieron una sonrisa entre lágrimas. El futuro era incierto, pero estaban juntos, y eso era lo que importaba. Finalmente, cuando el clamor de la multitud alcanzaba un clímax, Carlos gritó con fuerza: «Este es nuestro momento. No esperemos más para luchar por lo que creemos». La historia que había comenzado con amor y caos estaba lejos de concluir. Sabían que juntos enfrentarían lo que viniera, cualquier traición, cualquier dolor. Con el corazón latiendo al unísono, se lanzaron hacia el futuro, listos para transformar todo lo que era oscuro en luz. Y tú, lector, no puedes quedarte atrás. Suscríbete ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Esmaguen ese botón de like que tanto nos ayuda a crecer. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta conclusión. Este es el momento de demostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad. No esperes ningún segundo más.